Fly Fishing Radio, episodio 44. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast una semana más. La vista 360 grados es uno de los puntos fuertes de la app y se puede acceder a ella desde la vista de cámaras haciendo clic sobre el nombre del tramo que queramos ver. Es como tener un Google Street View, pero del río que queramos pescar. El Gobierno de Navarra ha decidido prolongar la temporada de pesca en la región salmonícola superior hasta el próximo día 15 de julio, debido, según dicen ellos, a las condiciones inadecuadas para la pesca durante la temporada, tal y como queda plasmado en el artículo 28.1, apartado G, de la Orden de Vedas. Cada pescador podrá optar a 3 permisos, independientemente de los que se hayan utilizado hasta entonces. Los que me escucháis ya conocéis mi postura con el sistema de gestión de la pesca en Navarra. No es momento ni lugar todavía para hablar de este tema, pero en algún momento lo abordaremos como se merece. Y antes de pasar a charlar con el invitado de esta semana, comentar también que este fin de semana se ha celebrado en León el Campeonato de España de Salmónidos Mosca y quiero felicitar tanto a Julen Aguado como a la selección de Galicia pues, por sus flamantes títulos de campeones de España, en individuales y por equipos. Hoy tenemos con nosotros en el podcast a Víctor González, que es casting instructor CI de la Fly Fishing Federation y también responsable junto con Raúl Portes de la Comisión Nacional de Lanzado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Mikel, ¿qué tal? Pues nada, a ver si hablamos un ratito sobre... Fundamentalmente quiero, y basado en que estos días atrás ha habido varias conversaciones bastante interesantes en Facebook con el tema de las líneas y de los bajos y demás, y que es un tema que me ha pedido la gente que lo comentemos un poco más en el podcast, pues por dar un poquito más de luz y por aclarar fundamentalmente dudas y cosas que suele tener la gente. Pues me gustaría, pues ya que estás y te has prestado a venir al podcast, a hablar contigo de líneas, de bajos y un poco de todo ese tipo de cosas. Muy bien, estupendo. La primera... ¿Vale? Sí, dime. Lo primero y principal, bueno, he dicho que eres responsable de la CNL. Me consta que este otoño vais a tener o vais a convocar cursos y cosas estas, ¿no? Sí, bueno, venimos haciendo al año un par de cursos, bien. Uh-huh. Este año se organizó el primero para marzo, para el 3 de marzo, pero al final con la climatología y tal, pues se suspendió. Y ya nos metimos malas fechas y ya no se ha hecho. Uh-huh. Con lo cual la segunda convocatoria pues será para octubre o por ahí, para lo que es otoño. Vale, pues estaremos atentos porque habrá que ir por ahí a echar por lo menos a saludar, que es una de las cosas chulas. Oye, tú ya sabes que te esperamos, dime. Sí, ya me imagino ya. Hablando de todo un poco y entrando un poquito en situación, el tema de las líneas, bueno, hace poco teníamos esa conversación, ¿no? Había un poco gente que preguntaba el tema de las líneas y es una conversación bastante recurrente a la hora de mucha gente pide, ¿no? Oye, pues recomiéndame una línea, recomiéndame tal, en cual. Y bueno, simplemente, como ya te digo, como últimamente hemos hablado bastante del tema, o por lo menos lo habías comentado, pues un poco eso, hablar de perfiles, de líneas, de usos, de recomendaciones un poco a la gente, pues un poco para ponerla en harina. Sí. Entonces, no sé, ¿por dónde quieres empezar? Si quieres comentar alguna cosa. Sí, mira, lo primero que tiene que hacer la gente es aprender a lanzar, ¿vale? Es fundamental. Si la mayoría de los pescadores supiesen lanzar, yo creo que cualquier línea, cualquier DT, le valdría para solventar cualquier situación de pesca. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces? Pues que la gente llega, el pescador llega, no sabe lanzar, no entiende de líneas, no sabe cómo se comportan. Entonces va al amiguete, se mete en Facebook, se mete en los foros, pregunta, ve y compra al final lo que le va bien al compañero, ¿vale? Entonces, creo que es un grave error. Sí lo es, sí. Porque te digo, hay muchos tipos de perfiles, cada uno está enfocado para un trabajo diferente, ¿vale? Y luego está cada pescador, que es una situación muy diferente, tienen que aprender a manejarlos.
¿vale? Eso creo que es muy importante. Entonces, ya te digo, lo primero que creo es eso, que la gente aprenda a manejar un poquito esa herramienta que usa para pescar. Eso es muy importante. Sí, pues además de la diferencia fundamental que había de cuando, por ejemplo, empecé yo ahora, es que antes existían las WFs y las DTs. Quiero decir, las líneas paralelas ya prácticamente no se utilizaban, eran solamente las líneas aquellas de seda, pero bueno, básicamente cuando yo empecé, lo que había en el mercado era o líneas DT o las WFs, que no tampoco tenían más historia, simplemente eran WFs. Exacto. Sin más. Claro, ahora la diferencia es que las líneas DT prácticamente han desaparecido y las WFs tienes una para cada situación de lo que quieras. De hecho, el otro día que estábamos comentando tú y yo precisamente con el tema de los exámenes y de las historias, pues claro, lógicamente depende del uso que le quieras dar a la línea. Yo entiendo yo que debería ser así, depende del uso que le quieras dar o la situación de pesca o la situación, ya no solamente de pesca, la situación de práctica o de lo que sea, pues utilizarás un tipo de perfil u otro tipo de perfil. Y hay perfiles que a unos les van mejores y hay perfiles que a otros les van peor. Entiendo que eso funciona así. Por supuesto, vamos a ver, ocurre lo siguiente. Básicamente, si atendemos a lo que es la cabeza, las líneas pues siguen dividiéndose, clasificándose como antes, ¿vale? Tienes los shooting, las cabezas lanzadoras, tienes las líneas paralelas, que aún se siguen fabricando, el perfil DT, ¿vale? Doble usamiento, y luego tienes el perfil WF, que al fin y al cabo te dice que la línea se divide en dos partes, una parte delantera, que es donde está concentrada toda la masa, y una parte trasera, que es la línea de disparo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Más que problema, no es una ventaja. ¿Qué ha ocurrido últimamente? Pues que el perfil WF ha evolucionado, ¿vale? Entonces se trabaja mucho en lo que son los conos delantero, cono trasero, y lo que es la barriga, ¿vale? Entonces eso permite adaptar esas líneas a muchas situaciones de pesca. Por ejemplo, hablando de space, de rodados, pues el típico perfil TT, ¿vale? Con muy poquita masa en la parte delantera y mucha más masa en la parte trasera de la barriga o de la cabeza, bien, pues permite hacer unos rodados con bastante facilidad. Por hablar un poquito en general de los perfiles WF, lo voy a hacer por partes. Voy a explicar un poquito lo que sería el cono delantero, para qué sirve, lo que es la barriga, básicamente, y el cono trasero, ¿vale? Y así la gente, por lo menos, cuando ve una línea y ve que tiene un cono de 5 metros o un cono delantero de 2 metros o 1,80, joder, ¿qué diferencia hay? Pues hay una diferencia, ¿vale? Sobre todo a la hora de transmitir la energía a nuestro bajo, ¿vale? Y hacerla llegar luego a la mosca. Claro. Mira, por ejemplo, los conos delanteros cortos, en general, suelen transmitir mucha cantidad de energía, ¿vale? Transmiten mucha cantidad, el impulso que damos a la línea, nosotros, ese impulso se transmite al bajo. Bien, pues cuanto más corto y grueso sea el bajo delantero, mayor cantidad de impulso transmite al bajo. ¿Qué ocurre con eso? Que permite mover bajos mucho más largos, bien, e incluso moscas mucho más voluminosas. ¿Vale? Por contra, los conos que son mucho más largos, la aceleración que supone en el ramal de la mosca hace que se transmita mucha menos energía al bajo, con lo cual se mueven bajos mucho más cortos y moscas de menor volumen. Correcto. ¿Vale? La barriga, pues evidentemente la barriga, pues digamos que da una uniformidad, ¿vale? A la transmisión de ese impulso. Se permite que se transmita muy poquito a poco, ¿vale? Cuanto más, yo siempre digo que la longitud de la barriga o quizá de toda la cabeza está más en consonancia con la cantidad de línea que podemos manejar nosotros, bien por técnica o bien por el espacio que tenemos detrás. Yeah. No es de recibo ir a pescar a un lago que tiene vegetación tras de nosotros a 8, 9, 10 metros y llevar una barriga a 20 metros. Porque ni de coña le vas a sacar el rendimiento que tienes que sacarle. ¿Vale? Igual que si vas a un lago está todo despejado y tienes buena técnica de lanzado, pues tampoco es muy de recibo ir con una cabecita de 9 metros. Porque al final te falta línea. Sí, porque no es lo mismo manejar, entiendo ya más que no es lo mismo manejar una línea con una cabeza más larga que una cabeza más corta y disparar líneas. Siempre va a ser más fácil manejar una línea con la cabeza lo más larga posible. Si lo que buscas es distancia, evidentemente. Claro, sí, vamos, si lo que tienes que tener es técnica, es lo que decía antes. Que nos debemos de preocupar en conseguir esa técnica, ¿no? Para poder manejar las herramientas que usamos para pescar, que al fin y al cabo la caña, la línea, el bajo son herramientas que se usan. Entonces, el comprenderlas, el aprender a manejarlas, el saber cómo se comportan, ¿vale?
Sí. Es muy importante. Y luego es adecuar esas herramientas un poquito también a tu técnica. ¿Vale? Si tú eres capaz de manejar 20 metros, no te esfuerces en manejar 25 metros. Y si son 10, no te esfuerces en manejar 14, porque al final no consigues ningún resultado. Sí, no, y lo bueno que tiene ahora mismo el mercado es que te permite hacer eso. Que decir, antes no se podía, antes tenías una DT Por y una DT, supuesto. o sea, había líneas muy, muy estandarizadas. Ahora tienes para cualquier cosa, y es lo bueno que tiene esto. Yo, el ejemplo que utilizo siempre con el tema de las DTs es que, o sea, de las TTs, o sea, de las UWFs, perdón, es el Sí. ejemplo que pongo siempre. Yo personalmente, por regla general, pescando el 99% de los casos, me encuentro mucho más cómodo con una línea DT. Por comodidad, básicamente por comodidad y porque no me gusta, por no complicarme la vida. Y utilizo una línea WF en una sola circunstancia, que es cuando me voy a pescar a alta montaña y quiero pescar de punta, que utilizo una cabeza muy cortita y con el peso muy adelantado para que me permita pescar muy de punta. Básicamente esa es la idea. ¿Por qué? Porque es una línea que va a cargar, entre comillas, la caña con muy poca línea fuera, que me va a permitir sentir y con la que voy a poder manejarme. Ya está, no tiene más historia. A ver, lo que no tendría sentido es en una situación de pesca de punta, pues utilizar una cabeza muy larga o una línea que no tiene nada que ver con las circunstancias en las que te vas a desenvolver, desde luego. Exacto. Tú imagínate que tú te vas a pescar, por ejemplo, con un perfil TT, ¿vale? Está muy bien, tiene una cosa muy buena, que el TT, por ejemplo, la punta es muy liviana, es muy ligera, ¿vale? Tiene muy poquita más en la punta. Entonces, a la hora de lanzar, pues supone un problema. Te va a costar mucho proyectar ese bajo. Sí. ¿Vale? En cambio, con una punta un poquito más pesada, pues el bajo lo vas a proyectar mucho mejor. ¿Vale? Te puedes encontrar con el problema, según pesques, según el tamaño de caña y tal, pues que a lo mejor, si estás pescando muy de punta con la caña levantada, esa masa de la línea te tira hacia atrás. ¿Vale? Pero si ya eres tú el que tiene que verlo en situación de pesca, bajar más la caña, sacar menos. Es que depende, si igual posas la línea, no la posas. Desde luego que si pescas de punta con la caña levantada y quieres mucha masa en la punta de la línea, ¿vale? Esa masa va a tirar para atrás. Sí, si está dentro de la caña, evidentemente. Otra cosa es que la tengas fuera y por eso dices lo que dices, las circunstancias. Las circunstancias de pesca son las que te van a determinar, desde luego. Sí. Y luego también está últimamente, vamos a ver, está muy de moda la pesca en lago, ¿vale? La pesca de lanzar a distancia, el lago, y llegar lo más lejos posible. Y si el compañero llega a 25, tú llegas a 30, y si no a 35. Resulta curioso los cursos que he dado últimamente, ¿vale? Pues que me ha venido gente con líneas, joder, es que voy a 30 y tantos metros, ¿vale? Y vienen luego con líneas 6, líneas 7, pero con cabezas muy cortas. Cabezas de 8 o 9 metros, que es una barbaridad. O sea, me explico. Son líneas muy descentradas, la gran mayoría de ellas son líneas hundidas, ¿vale? O puntas hundidas, o bien tienen el running flotante y la cabeza es totalmente hundida. Yeah. ¿Qué ocurre? Que tú puedes volar lo que es la cabeza a tus 7, 8, 9 metros, más un poquito de bajo, y luego ese running, como lo saques, puedes sacar 2 metros. Como saques mucho más, al final te da problemas. Y cuesta realmente llegar a los 30 metros. Hombre, cuesta Entonces, una hora. Es que claro, es una simple operación matemática. Si yo tengo 9 metros de línea volando y tengo que llegar a los 30, tengo que disparar 20 y pico metros de línea. Tengo que hacer las cosas muy, muy bien y las circunstancias tienen que estar muy a mi favor para que yo pueda disparar 20 y pico metros. Que no digo que no se pueda, pero ojo, tengo que hacer las cosas muy bien. Que hay cosas que son imposibles. Claro. Vamos, tiene que hacer un poquito de tercero, que tengas muy buena técnica de lanzado. Vamos, y las líneas tienen un límite de lanzado casi todas. Claro. De hecho, si te fijas tú, por ejemplo, los campeonatos de distancia, Sí. ¿vale? Campeonato del mundo de distancia y tal, pues, ¿qué está todo el mundo? Entre los 36, 40 metros prácticamente. Sí. Son 4 metros de diferencia. A lo mejor a alguno le sale un churro y se va a 42 metros, ¿vale? Pero todo el mundo está compitiendo, los puestos de arriba están todos, ya te digo, entre 35, 36, 37, 38, 40 metros. Sí. Más o menos. O sea, te quiero decir que las líneas marcan mucho, que tiene un límite, que la línea llegue a esa distancia y pasar de una cierta distancia cuesta muchísimo. No, y además, otra cosa que comentar, que con ese tipo de líneas que tiene la cabeza, o sea, por ejemplo, ahora estabas hablando de las líneas de punta hundida en el lago y tal, y yo me acuerdo de las famosas tenis, la T300, la T200, que son líneas con, pues eso, 9 metros de cabeza y todo lo demás es running. Y además la parte de running es flotante y lo otro es hundido. Sí, pero es que las tenis, por lo general, si no recuerdo mal, creo que tienen 4 o 5 metros de punta hundida,
No, más. Yo creo que son 7, 8 metros. Ahora no sé, yo las que he probado tenían sobre 4 o 5 metros, eran puntas hundidas. Sí. Y claro, eso cuesta lanzarle un huevo. Claro, el problema de eso es que cuando sacabas, como además tenían 2 colores, cuando sacabas toda la parte del color, toda la parte hundida, no me acuerdo exactamente cuánto era la hundida. Yo estaba convencido que eran 8 o 9 metros, pero bueno, da lo mismo. Claro, en el momento que te ponías a lanzar con otro, hacía un efecto bisagra brutal y aquello era ingobernable, o sea, absolutamente ingobernable. Es que ese es el problema, que tú puedes volar con buena técnica, pues lo que es la cabeza, a lo mejor 1 metro, 1,5 metros, un poquito más, ¿vale? Entonces, cuando tú disparas para llegar lejos, con 10, 12 metros de línea fuera de la caña, llegar hasta los 30 metros es imposible. Disparo 20 metros. Tienen que darse una serie de condiciones, como tú dices antes, muy a favor, ¿vale? Que tengas un poquito de trasero, que hagas todo perfecto, vamos, que no. ¿Qué ocurre? Ha habido marcas de líneas, ¿vale? Que han creado líneas, pues por decir algunas, como la famosa Z, ¿vale? Creo que las diseñó Oliveras, o las copió, o las hizo él, no lo sé, que son cabezas de unos 14 metros más o menos, que creo que van un poquito sobredimensionadas, pesan un poquito más de la cuenta, pero que bueno, que te permite volar esos 14 metros, más otros 2 metros más son 16, más otros 3, 4 debajo te metes ya casi los 20 metros, y tienen tanta potencia que se van solas a los 36, 37 metros. Claro. O sea, sin mucho esfuerzo, son líneas que llegan a 35, 36, 37 metros. ¿A 40 metros pueden llegar? Sí. Pero ya hay que saber lanzarlas muy bien y hay que tener muy buena técnica. Pero para llegar como de entre los 30 y 35 metros son cojonudas. Claro. ¿Vale? Entonces, las líneas, ya te digo que tienen mucha importancia de cara a lo que queramos conseguir. Es que para mí, realmente, lo que es la línea, el conjunto línea-abajo, porque para mí es lo mismo, ¿vale? Línea-abajo, es quizá la parte más importante del equipo de pesca. Yo si me permites la pincelada, le quitaría el quizá. Vale. Para mí es lo más importante. Pues, quiero decir que al final es lo que te va, es lo que la caña está muy bien, pero al final cualquier caña lanza cualquier línea. Siempre y cuando hagamos las cosas bien. Pero es decir, la línea es entender el concepto de cómo funciona una línea, de cómo está construida y de para qué sirve, para mí es lo fundamental. Mira, Miquel, tú piensas que una línea, ¿vale?, es la que te va a llevar la mosca hasta el sitio. Claro, eso te la puede llevar más rápido, más lento, de una manera más eficiente. Es la que va a plegar contra el viento, ¿vale? Si hace viento en contra o a favor, es ella la que va a luchar contra el viento, ¿vale? Según el diseño que tenga, irá de una forma o de otra, irá mejor o peor en contra del viento. ¿Vale? Por ejemplo, antes ya te he comentado la importancia un poco del cono delantero, de la barriga, pues ahora vamos al cono trasero. El cono trasero es un elemento de la línea que muy poquita gente mira, ¿vale? Y tú piensas una cosa, que una línea, tú cuando lanzas, ¿vale?, en el aire, un bucle, ¿vale?, tiene la forma esta de U tumbada, pues el bucle sabe hacer dos cosas. Una es avanzar, ¿bien? Tú disparas y el bucle avanza, ¿no? Claro. Y otra es girar, se va desarrollando. Entonces, el cono trasero, su función, digamos que sería administrar, ¿vale? Es un motor. Igual que el cono delantero es un freno, ¿vale?, que lo que te hace es, digamos, frenar la línea, frenar la cantidad de impulso que transmite, ¿vale? El cono trasero lo que hace es que se produzca una cierta aceleración en el ramal de arriba de la mosca, ¿bien? Que permita que el bucle avance más o vaya un poquito más lento. Cuando entra el cono trasero, entra en juego en el frente del bucle, ¿vale? Al ir metiendo masa en la parte de abajo, eso hace que el bucle empiece a desarrollarse mucho más rápido. ¿Bien? Entonces, el bucle tiende a avanzar menos. Por ese motivo, cuando hay líneas, por ejemplo, la Omniverse de Corland, Leopard Distant, sí, la Río, ¿cuál era la última Río que había? La Tournament, son la GT125 de Barrio, son líneas con un cono trasero muy muy largo, ¿bien? Eso permite que haya una aceleración muy suave de la parte superior del ramal de la mosca, ¿vale?, de la parte superior del bucle, y el bucle le permite avanzar durante mucho tiempo. Entonces son líneas que permiten volar mucha cantidad de línea y luego a la hora de disparar permite que el bucle avance. Claro. Llegue muy lejos. Porque son líneas de distancia. Eso te iba a decir, pero son líneas que están pensadas precisamente para eso, para la distancia. De hecho, los campeonatos que has comentado antes, todo el mundo está lanzando con ese tipo de líneas. Sí,
prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque es gente que es capaz de volar mucha cantidad de línea, Claro. bien, entonces necesita una cabeza muy larga, son cabezas en torno a los 22 metros de distancia, bien, y luego permiten eso, que el bucle se desarrolle durante mucho tiempo, el bucle aguante, o sea, vuele mucho tiempo, Ujú. tenga un desarrollo, gire muy despacio, con lo cual al girar muy despacio permite que avance mucho más, Ya, no, desde luego. ¿vale? El punto contrario serían la TT, por ejemplo. La TT tiene un tupper trasero, un cono trasero muy corto, ¿vale? Entonces, cuando tú lanzas y disparas con ella, va muy bien porque tiene un running muy fino, pero el momento que el tupper trasero se mete, digamos, en el frente del bucle, empieza a girar y gira muy rápido. Entonces ya prácticamente deja avanzar. Ujú. Entonces, es jugar un poquito con eso. Se ¿Vale? entiende, Entonces, se entiende perfectamente, sí. ujú. No, es verdad. Y luego, las líneas, por ejemplo, si tú buscas o ves líneas que son perfiles para pescar lucio, para pescar bass, son perfiles básicamente que es un cabezote, una cabeza gorda, gruesa, ¿vale? Y luego el running, Sí. ¿vale? ¿Para qué? Para que vuelen bien cuando está el running fuera de... Cuando el running, digamos, va saliendo de la caña, ¿bien? No entra la cabeza en juego, pero el momento que la cabeza, o sea, la parte gruesa empieza a meterse en el frente del bucle, para que giren muy rápido y puedan impulsar la mosca. Claro. Sí, porque vas a pescar con moscas generalmente muy voluminosas, muy grandes Claro. o muy pesadas. Problema que tienen, que están muy limitadas en cuanto a distancia. Claro. Ya no depende de tu técnica, es que es la línea. Recuerdo hace unos años con un chico de Madrid, lanzando y tal, llevó una Airflow, creo que era la Forti Plus, ¿vale? Ujú. Que es prácticamente una cabeza lanzadora. O sea, joder, es que no llega lejos, claro que no llega lejos. Tú la sacas, se extiende y la línea, una vez que se extiende, cae. Claro. Punto, no hay más. O sea, tú lanzas, la línea va volando, ya te digo, se extendía, una vez que se extendía, pum, caía. Y no hay más. Es que, ya te digo, en cambio las líneas con los conos muy largos permiten eso. Hombre, de todas Que formas... lances, ¿no? No, termina. Las líneas con el cono muy largo permiten precisamente eso, que tarden mucho tiempo en extenderse, con lo cual llegan muy lejos. Ujú. Esa Yo, es por prácticamente la diferencia o lo que hace el cono trasero. Con respecto, o sea, un cono largo con respecto a uno corto. Sí, no, pero bueno, volvemos a lo de antes, todo depende de la circunstancia. O sea, si tú vas a pescar lucios, por lo menos las veces que yo he estado pescando lucios y demás, no es Sí. necesario tampoco estar pescando en distancias excesivamente largas, con lo cual ese tipo de líneas específicas para esos perfiles son más que suficiente para manejarlos, desde luego. Entiendo Por yo, supuesto, vamos. vamos a ver. Sí, no, claro que sí. Tú vas a lucios con moscas de 20 centímetros, 15, 20, 25 centímetros. Entonces no vas a volar mucha cantidad de línea, pues vuelas tus 8 o 9 metros, ¿vale? Y disparas. Claro. Y te interesa una línea que tenga mucho poder de giro, ¿vale? Mucho poder de desarrollo. Que sea capaz de extender esa mosca, ¿vale? Que tenga un running fino para que llegue un poquito lejos y poco más. Entonces, ya te digo que las líneas, las WF modernas, los perfiles modernos, son muy específicos. Tienes para un montón de peces, de situaciones, para lo que tú quieras. No es como antes, que era prácticamente una cabeza de 9 metros, un cono delantero de 3 metros, una barriga de 5, 6, 7 metros y luego ya un poquito de cono trasero y un running. Sí. Ahora no, ahora son mucho más específicas. Pues fíjate lo que tienes ahora mismo en el mercado. Ahora mismo en el mercado tienes líneas prácticamente absolutamente para todo. Con lo cual, pues Sí. lógicamente las diferencias son importantes. Y a la hora de comprar una línea o de usar una línea, evidentemente tienes que tener muy claro para qué la quieres usar. Por supuesto. Muy, muy claro, porque es lo que hablamos. O sea, que hay tanta diferencia entre las líneas y son tan específicas y tan especiales que lo que me puede servir a mí para pescar en los ríos en los que habitualmente pesco, a lo mejor tú me dices, pero ¿a dónde vas, loco? Si es que, claro, pero depende de la circunstancia, evidentemente. Uh-huh. Por supuesto. Eso vamos. Es así, Miquel. Sí, no, yo cada vez lo tengo más claro. Y además, viendo un poco el desarrollo que está teniendo a nivel comercial todo esto, se ve muy claro la diferencia entre unas y otras. O sea, pero muy, muy clara. Mira, particularmente yo empecé a pescar, lo que pesco a mosca suele ser algo de carpa, barbo y trucha, ¿no? Bien, pues con trucha empecé hace unos años pescando con líneas pues de cabeza, de cono delantero, WF, cono delantero pues en torno a 5 o 6 metros. De hecho, hace poquito jubilé una JMC Symbol, una ET, ¿vale? Que tiene un usamiento delantero de 5 metros. Me gustaba también mucho una Snoopy que tuve, ¿vale? La DP, que tenía otra punta delantera en torno a los 4 o 5 metros. ¿Qué problema? Estaba muy limitada en cuanto a longitud de bajos.
¿vale? Llegó un momento que me costaba extender los bajos por encima de 4 metros, me costaba mucho extenderlos. Bien, pues, no sé, últimamente lo que estoy usando pues son líneas, sobre todo con el cono delantero, 1,80, 2 metros, ¿vale? Que tienen mucha más potencia. Ya, ¿Por qué? Pues que mis bajos han pasado a tener 4 metros a tener sobre los 6 metros y pico. Hostia, una de dos, o pescas muy fino o no sé, porque joder, si un bajo de 6 metros, personalmente, y ya podemos empezar a hablar incluso de bajos, ya no solamente de líneas, sino de bajos, pero hombre, para las circunstancias un bajo de 6 metros, No, vamos a ver. la mayoría de las líneas me parece Por excesivo. supuesto, A mí, estoy hablando en ríos más o menos de una anchura de cauce de 20 metros. Ya, Eso lo pero pesca bueno, mucho en el Cabriel, Segura. Y estos ríos pues tienen bastante cauce, bastante anchura de cauce. No son un órbigo, un tormes o tal, pero vamos, son ríos, para lo que tenemos por aquí, bastante anchos. Evidentemente, si me voy a yo qué sé, a un jardín, a un río mundo, pues llevo bajitos mucho más sencillos. Bajos de en torno a los 4, 4,5 o por ahí. hostia, pero que sigue siendo una barbaridad. Si te digo yo lo que utilizo habitualmente, pues es que yo no paso. Es raro el sitio que pase de los 3,5, 4, pues unos 5 metros debajo habitualmente. Es decir, si voy a ríos pequeños y demás, pues ya se reduce prácticamente a la mitad. O sea, en ríos de alta montaña o en ríos pequeños estoy pescando con bajos de no más de 2,5 metros, 3. O sea, y Joder. luego en otros lados, pues me voy, sí, 5 y pico. Pero vamos, tampoco me complico la vida en exceso con los bajos. Escucha, yo tampoco me la complico, es muy sencillo. Mira, por ejemplo, para un río mundo, un río pequeñito, ¿vale? Pues un bajo muy típico que suelo llevar es un cónico, ¿vale? Un bajo cónico de 12 pies, son 360 metros, al cual le quito un poquito la punta, ¿vale? Le quito termina en un 0,20, normalmente suelen ser el modelo del 3X, que termina en 0,20 y la parte gruesa, el boot, suele ser un 0,55, 0,50, eso por ahí, que luego realmente creo que era un 0,60 las veces que lo he medido. Entonces, esa parte de una línea, ¿vale? La parte gruesa, y lo que es el tippet, el 0,20, que suele tener 1 metro de longitud, pues le corto a la mitad, aproximadamente. Yeah. Le pongo un pequeño puente de un 18, y ahí directamente le ato el 6X o el 7X. Sí. Y no me complico, le pongo sobre 1,20 m, 1,5 m de terminal. Yo es que, sí, no, desde luego. Eso suele ser mi bajo típico. Me complico la vida bastante menos. Hasta hace 2 o 3 años que la gente, cuando os lo he contado, que además os lo hemos hablado varias veces, os echáis las manos a la cabeza, yo sigo utilizando trenzado. Bueno, ya no porque no se pueden conseguir. Pero bueno, de hecho me queda uno. Y lo estoy guardando como oro en paño. Pero yo sigo utilizando trenzados. Y trenzados muy largos, de los que vendía John Huerga, de 3,5 metros, Sí. que eran súper finos en la punta, y a ese, directamente a eso le meto un 12 y a pescar. Y me olvido del tema. Y los bajos los estiro perfectamente, los manejo perfectamente, y no he notado que me den menos peces o que espante más truchas o lo que sea. ¿Qué va con eso? Vale, pero es que, vamos a ver, las funciones del bajo son varias, ¿bien? Tú en este caso, en cuanto al lanzado, pues la función de tu bajo la puedes conseguir tanto como con un monofilamento o con tu bajo. Es lo mismo, es llevar la mosca hasta el sitio, ¿vale? Sí, tal Permitir cual. que se transmita, aparte del impulso, hasta el terminal o hasta incluso la mosca. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu bajo es un bajo trenzado, vale, el mío es de nylon. Bien, pero al fin y al cabo es lo mismo. Sí, no. Yo llevo un bajo de nylon con 2 nudos y tú lo llevas sin nudos, ¿vale? Pero al fin y al cabo es lo mismo. Sí. El caso de estos, además, concretamente este trenzado es un cónico y va decreciendo el diámetro. Eran una pasada esos bajos, que iba decreciendo el diámetro y se quedaba mucho más fino en la punta. Entonces era cónico, era exactamente un cónico y funcionan estupendamente. Hay que tener la precaución, siempre lo he dicho, que hay que tener la precaución de, antes de ponerte a pescar, como rutina, pasarle grasa para que no coja agua, y funcionaban de cojones. Sí. La única particularidad que era lo que todo el mundo me decía, joder, pero es que esos bajos cogen mucha agua y tal. Y digo, no, si tienes la precaución y coges como rutina el pasarle grasa y engrasarlo bien antes de ponerte a pescar con él, ni coge agua, ni se hunde, ni espanta peces cuando lo levantas, ni nada, de nada. Claro. Sí, de hecho aquí tengo un amiguete, pesca mucho conmigo, Esteban, usa el mismo sistema que tú. Él lleva su bajo trenzado, ¿vale? Le pone 1,20 m, 1,5 m de terminal. Sí, más o menos y por esa... está encantadísimo, ¿eh? Sí. Lo engrasado, no le coge nada de agua.
Y ya te digo, dice que no lo cambia por nada. No sé si tendrá, no tendrá, si los encontrará fácilmente. Luego le preguntaré. Luego lo de los, ya te digo que yo los compraba allí, y la Sí. persona que los hacía no se jubiló o falleció o algo así, Ujú. y ya no se pueden volver a conseguir. Tengo pendiente porque hace poco me mandó Alberto, que estuvo en el programa también, estuvo hace Sí. un tiempo, y tengo pendiente de probar todavía un torsionado de los que hace él de seda. Sí. De ese tamaño, de 3,5 metros, algo así, que Ujú. en cuanto lo pruebe, pues ya sobre todo le diré a él y comentaré un poco las impresiones. Pero bueno, en principio yo entiendo que la teoría dice que más o menos el fundamento va a ser, si no similar, casi, o muy Ujú. parecido, y espero que funcione, y así, pues mira, ya tengo sustituto perfecto para este tipo de cosas. Hay que hacer lo mismo, engrasar el bajo, tal y cual, pero bueno, en principio yo creo que funcionará. A ver si tengo tiempo estos días y lo pruebo. Lo que pasa es que tengo que el trenzado que tengo lo tengo, lo guardo como era un paño, y, Sí. y estoy rezando para que me dure todo lo que pueda. Sí. De todas formas, yo te digo una cosa, los bajos son muy sencillos, la gente se complica, no los entiende, no sé. Es tan sencillo, yo no invento nada, es como copiar pues la fórmula clásica de Sí. los bajos, ¿vale? Si tú te fijas en cualquier líder que venden por ahí, cualquier bajo de estos cónicos, ¿vale? Todos tienen, vamos, porcentajes, ¿bien? Suelen ser una parte gruesa, una parte, digamos, que sería un cono, ¿vale? Un tupper, Ujú. y lo que sea el tippet. Todos van igual, pueden tener a lo mejor más porcentaje en la parte gruesa que en el cono, que en el tippet, según ya la fórmula de cada casa. ¿Bien? Sí. Pues es simplemente copiar eso a la hora de diseñar un bajo. Sí, en teoría sí. Sí, sí, el problema es que hace la gente se compra un cónico de 360, ¿bien? Y le mete, al cónico de 360 le mete termina por ejemplo en un 20 y le pone de un 18 medio metro. Te pongo medidas a ojo, ¿eh? Sí, sí. Otro medio metro de un 16 o de un 14. Ya tiene un metro más. Y luego ya le mete 1,5 metros de tippet. Entonces, joder, se encuentra con un tippet de el 0,20, un metro, más otro metro que ha metido entre el 18 y el 16, más otro 1,5 metros. O sea, está moviendo un bajo de X metros en el cual tiene casi 1, 2, 3 metros y pico de tippet. Sí. Joder, es que no tengo precisión, que no puedo extenderlo. Claro, que eso es lógico. Ya, pero es que es uno de los problemas que tiene mucha veces la gente. El otro día pescando con un amiguete, con Miguel, me decía eso, dice, joder, ¿qué bajo llevas? Pues digo, un bajo, muy sencillo, de 6,5 metros, con 1,40 creo que era de tippet. Pues, ¿cómo lo haces? Digo, luego te lo comentaré. Y él me comentaba eso, que lleva pues un cónico de 360, de la marca que sea, bien, al cual le había añadido un par de tramos y luego el tippet. Ya. Entonces, claro, realmente el tippet que él llevaba era un tippet muy, muy largo. Ujú. Bien, mis bajos, por ejemplo, pues son muy sencillos, a lo mejor por encima, sin medidas, porque lo suelo hacer abajo prácticamente, no suelo coger, no tengo medidas fijas. Cojo un abrazado, un metro de un 50, bien, pues coges otro metro de un 40, coges un metro de un 30, ya tienes 3 metros, ¿vale? Sí. Coges otro poquito del 20, un metro del 20. Básicamente lo que haces es dividir el bajo en tres partes, ¿vale? Una parte gruesa, ¿vale? Sí. Una parte más bien cónica y luego ya el tippet. El tippet siempre lo tengo de entre 1,20 y 1,5, me gusta los tippet. Bien, pues si yo tengo 1,20 m de tippet y le pongo una parte gruesa, pues sobre 1,20 m o otro 1,5 m, lo que hago a lo mejor es dividirla en dos partes. Para mí la parte gruesa sería el 50 y el 40, un 50-45. Y luego ya pues le meto algún tramo intermedio, 2-3 tramos según o uno, depende de lo que quiera, pues un poquito más finos, que me haga un poquito de puente, de freno. Y luego ya está el tippet. Y ya te digo, tengo bajos de 6 metros, 6 metros y pico, que es lo que estoy manejando en ciertas situaciones, en ciertos ríos. Ya. Y va muy bien, ¿eh? Hombre, yo las veces que hice pruebas con los cónicos, porque al final ya hice montones de pruebas y tal, lo que mejor me ha ido siempre a la hora de construir los bajos, entendiendo un poco cómo funcionaba, y de hecho es curioso porque es uno de las estadísticas que miro del podcast y demás, es uno de los ficheros, todavía sigue siendo uno de los ficheros más descargados bueno, todavía, es decir, es curioso porque lo comentamos en su día, lo dejé en el episodio de Viñuales, de Alejandro, y se quedó ahí y sigue siendo uno de los ficheros más descargados de la web, que es la tabla de bajos de Alejandro.
que para mí era un invento muy interesante, porque además es decir, te dice distancias, te dice metros, y sobre todo que los tramos, los bajos a nudos, a mí siempre me ha gustado hacerlos con cuanto menos nudos mejor. Sí. Manía mía, ¿eh? Ujú. Pero siempre me ha gustado hacerlo de cuantos menos nudos mejor. Menos nudos supone menos tramos. Es decir, que no te vas a poner como había gente que hacía un metro de 50, un metro de 45, un Por metro de supuesto. 40, un metro... Y aquello era una sucesión de nudos que decías, hombre, pues está bien, pero tampoco tiene mayor historia. Y te pones a hacer pruebas con esa tabla y funciona muy, muy bien. Por supuesto que Está funciona. Ya que al fin y al cabo, la energía tú cuando la transmites, ¿vale? Digamos que la parte cónica del bajo, ¿vale? Es un freno, ¿bien? Entonces el freno lo puedes conseguir de las formas, o bien alargando tramos, o bien haciendo una disminución en diámetros. Entonces lo que Alejandro buscaba con este programilla, sus famosos bajos de 3 o 4 tramos, creo que eran, Sí, 3 y 4. pues es eso, juega con eso, con la disminución en diámetro y con la longitud de los tramos. Entonces eso permite pues que sea conseguir el freno necesario para administrar la energía hasta que llega al terminal. Y ya te digo, prácticamente está basado en eso, ¿bien? Una parte gruesa, que es la que te permite transmitir mucha energía, luego el freno necesario, y lo da tu tippet. Es que no hace falta complicarse más. No, Tú piensas que los nudos son problemas. En eso estoy de Son acuerdo. uniones, son débiles, te aumentan el dragado de la mosca, te recogen toda la porquería del agua, del río, y Eso. si hay chopos por la zona que pescas ya, ¿para qué? Entonces ya apaga y vámonos. Efectivamente, cuantos más nudos... Mira, peor, estoy viendo aquí una tabla que la publiqué en mi blog hace ya unos días. Por ejemplo, las composiciones de los típicos... un bajo, por ejemplo, el frog height, ¿vale? Sí. Los tamaños de los tramos, para que te hagas una idea, suelen ser... Este creo que era un 30, 40, 30 los porcentajes que tenía. El boot, la parte gruesa, ¿vale? Es una parte uniforme de 0,63 y medio, 0,64, ¿vale? Mide 108 centímetros. ¿Vale? Luego tiene el cono, la parte cónica, tiene 1,5 metros, 1,44. ¿Vale? Pasa desde el 0,63 hasta el 0,21, que es el diámetro del tippet. Y luego el tippet tiene 108 centímetros. Ya. Entonces, es lo que te decía antes, mucha gente empieza a unirle a ese 0,20 directamente tramos. Y dices, joder, no puedo extenderlo. Coño, modifícalo. Es muy sencillo. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, un bajo se comporta. Un bajo, tú cuando lo lanzas tiene un comportamiento, ¿bien? Pero tienes que saber lanzarlo. Tienes que saber manejar un poquito esa línea en el aire. Si no sabes manejarla, te va a dar igual manejar un bajo u otro. No lo vas a sacar rendimiento. No lo vas a poder estirar nunca. Mira, piensa que últimamente, no sé, yo al principio cuando empecé a lanzar, pues hacía mucho lance de presentación, mucha historia con la línea y tal. Y al final, a lo que he entendido, bien por los ríos que tengo, bien por lo que sea, ¿vale? Es intentar meter la mayor cantidad de línea floja, ¿vale? Muy cerca de la mosca. O sea que prácticamente le dejo todo el trabajo al bajo, ¿vale? Yo me interesa que la parte de línea bajo responsable de retrasar el dragado de la mosca sea justamente el terminal. Entonces, ¿qué hago? Juego con la energía de lanzado para que mis arrugas, mi línea floja, esté en el bajo. ¿Que quiero precisión? Pues quiero un bajo que me permite extenderlo. Pero al mismo tiempo que controlando esa energía me permita crear línea floja lo más cerca posible del bajo. Claro, esa se supone que es la idea, se supone que es esa, ¿no? De que Pero por eso final... digo, hay que saber lanzar. Si no sabes lanzar, vale, eso pues está clarísimo. prácticamente es imposible de hacer. Pero claro, estamos hablando de pescar, claro, hablamos de bajo, hablamos de líneas, hablamos de pescar fundamentalmente, quiero decir, lo que es, y volveríamos a la eterna discusión de siempre, ¿no? De que si Sí. el hilo, la ninfa y tal, claro, este tipo de consideraciones a una persona que solo pesca ninfas, a perdigones y al hilo, pues no le interesan en absoluto. No, yo creo que no, ¿eh? No. Básicamente, vamos a ver, yo pesco con todos los sistemas posibles. O que conozco, ¿vale? Pesco al hilo, pesco muchísimo. De hecho, si voy a pescar a ninfa, directamente pesco al hilo. Creo que es lo más efectivo que hay. Si voy a pescar a seca, cojo mi línea, cojo mi bajo, o sea, pesco a mosca con señal pesado, Sí. que es como yo lo llamo. ¿Vale? Sí. Entonces, pues, es eso. Y a lo que estoy hablando hoy prácticamente, me estoy refiriendo a eso prácticamente, a lo que es la pesca mosca con señal pesado. Tal cual. O sea, no entiendo cómo poner, porque no tiene sentido poner una ninfa, una cabeza de 4 milímetros en un bajo de 5 o 6 metros.
Es que no, es que la ninfa va a ir a su bola y el bajo no va a hacer trabajo ninguno. Ya, no, está claro. Está claro. Está claro porque además quiero decir que incluso ahora mismo la consideración desde luego debería ser esa. Son técnicas de pesca distintas. Realmente pescar al hilo... Muy diferentes. A ver, con todos mis respetos, yo no menosprecio ni voy a menospreciar nunca a nadie, pero es que es un tipo de pesca que poco tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Poco, muy poco o casi nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, que se utiliza una caña de mosca y Hombre, que utilizas una mosca, entre comillas, porque tampoco son que sean... Pero bueno, son moscas. Entonces, claro, es una cosa un poco extraña. Yo sí lo considero como pesca mosca. Bueno, no, pesca mosca sí es, porque es lo que te digo, estás pescando con moscas, pero es igual de pesca mosca que puede ser, por ejemplo, la pesca a la llerana, que también pescas con moscas y tiene una técnica que no se parece en nada al fly fishing, vamos, a la pesca con mosca tradicional, por decirlo de alguna manera, la pesca con sedal pesado, vamos. Claro, yo es que, vamos a ver, yo siempre cuando hablo de pesca mosca me gusta diferenciar si generalizo, pesca mosca. Si no, para mí, pescar a mosca seca es pescar a mosca con sedal pesado. Evidentemente, utilizas una imitación con muy poquito peso y te hace falta algo que te permite dar esa imitación hasta donde está el pez, hasta el sitio, ¿vale? Tal cual. Que en este caso es la línea, el sedal pesado. Sí, no, que es así. Uh-huh. Pero bueno, nos meteríamos en un fregado que ahora mismo la verdad es que... Nada, pues no, seguimos con las líneas y con los bajos. Nos dejamos de tipos de pesca mosca. Exactamente, porque además es un tema que, bueno, oye, ya te digo que yo desde el mayor de los respetos, pero bueno, hay cosas que a mí personalmente el tema de la ninfa, ya lo he dicho más de varias veces además, que no me dice absolutamente nada. De la pescar a ninfa de esa manera, no te digo que no sea ni efectivo ni no sea efectivo, que lo es, pero sí. No sé, yo a lo mejor soy un poco más romántico, por decirlo de alguna manera, y me gusta ir a pescar de otra manera distinta, no sé, por una cuestión de... Ya te digo, a mí me encanta, pescar al hilo me encanta. Por eso, porque son cosas que al final, oye, esto está ahí y ya está. También te digo una cosa, igual voy al río y si puedo poner una mosca seca, la pongo. Y si puedo poner, que es el sistema que me gusta, pescar a ninfa, a trucha vista con ninfa. Bueno, también, claro. Ninfas muy ligeras. Pero eso ya es otra cosa. Ya es otra cosa, pero vamos. Eso también es pesca. Cuanto puedo. Eso también es pesca con sedal pesado. Es decir, tú estás viendo la ninfa, la mosca, me da igual cómo le presentes la ninfa, pero estás pescando a mosca. O sea, estás pescando con sedal pesado, vamos. Sí. Que esa es un poco la historia. Así que nada. Oye, pues nada, hemos estado aquí un rato hablando de líneas y de bajos. Yo espero que a la gente le haya aclarado un poquito más toda esta historia de bajos, de líneas y demás. Y nada, darte las gracias y tenemos que dejarlo aquí porque si no, pues ya llevamos ya casi 40 minutos hablando, Víctor? No tengo idea, no tengo reloj, pero un ratico llevamos ya. Casi 40 minutos, pues yo te digo que en principio pues, podemos estar aquí hablando horas y horas y horas, pero bueno, si es caso, haremos un bajos y líneas 2 o hablaremos de otro día y nada. Así que nada, como tú quieras. Muchas gracias por atenderme y seguiremos en contacto. Gracias a ti, Miquel, por todo. Venga, Víctor, nos vemos. Venga, un placer. Nos vemos como tarde en octubre, nos vemos. Sí, por ahí será el curso. Yo me imagino que sí. Venga, gracias. Venga, un abrazo y gracias. Nada más por esta semana. Gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Gracias también por dejar valoraciones de 5 estrellas a los que me escuchéis a través de iTunes, a los que me dejáis comentarios y me gustas en iVoox y también a todos los que comentáis, dais a me gusta y os suscribís al canal de YouTube. Gracias también al patrocinador del podcast, que es Click and Fish. Os recuerdo que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com/clickandfish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio de flyfishingradio.com. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.